hermanos y amigos de la Iglesia Metodista de México. Saludo en primer lugar a las autoridades que nos acompañan, a nuestro obispo, el presbítero José Sayas Mellado, obispo de la Iglesia Metodista de México, asociación religiosa, en su conferencia anual septentrional. También saludamos a la presbítera Ilenia Andrade Pérez, que ella es la pastora local de la Iglesia del Divino Salvador de esta ciudad de Querétaro, y a todos los que nos acompañan en este momento. Cuando cantábamos nuestro himno nacional, venía a mi mente precisamente la historia del himno nacional. Este canto, que es un canto que se hizo en 1854, no es un canto que nace con la independencia de México, es un canto que nace exactamente en las luchas que encabezaban hombres como Benito Juárez. Porque recordar la lucha de Juárez es justamente recapitular las luchas del pueblo mexicano, es entender que no estamos aquí sino más que bajo un propósito más sublime, y que es la igualdad del respeto, el respeto al derecho ajeno, como leemos aquí arriba, que es el propósito sublime de la paz. Juárez representa la lucha por la igualdad, no la equidad, no la equidad que da cada uno lo que conviene, sino la igualdad que le da a cada quien lo que corresponde, dejando a la conciencia de cada quien el descubrir su propio destino. De acuerdo a Juárez, no hay libertad más sublime que la que permite a cada individuo decidir y bajo su propia conciencia ejercer el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Esa es la verdadera trascendencia de hombres como Benito Juárez. Por eso es tan importante reunirnos el día de hoy aquí. Nos comentaban hace un par de años algunos de los visitantes que tuvimos a nuestro acto cívico que se les hacía muy curioso que una iglesia celebrara o conmemorara el nombre de Benito Juárez. Y la respuesta que se me ocurrió en ese momento fue, bueno, es que fue precisamente Juárez el que propuso una ley que permitía la libertad de conciencia. Porque la libertad de conciencia en nuestro país realmente tiene una larga historia, pero podemos resumirla de esta manera. Cuando nos hicimos independientes en 1821, surgió, la primera cuestión fue cómo nos gobernaríamos. Y no hubo mucha disidencia en ese sentido. Lo más fácil era simplemente replicar el modelo que teníamos de España. Y tuvimos un imperio que duró no más de 9 meses, y tardamos más de 3 años en constituirnos en una república, en 1824. Sin embargo, era una república que no cambiaba drásticamente la estructura de la sociedad, una sociedad basada en las castas, basada en las diferencias de las clases económicas, y que además en términos de libertad de conciencia establecía que solo había una religión, la católica, la apostólica y romana, y que además el gobierno debería prohibir cualquier ejercicio de cualquier otro credo. Después de casi 30 años de lucha intestina, de cambios de régimen, de golpes de Estado, de un par de invasiones extranjeras en 1838 y en 1847, las pugnas de poder llevaron a los bandos a crear 2 bandos muy definidos: los federalistas y los centralistas, que después se convirtieron en republicanos y monarquistas, y finalmente en liberales y conservadores. En ese ambiente, un joven abogado, Benito Juárez, fue descubriendo que la instrucción, la educación y sobre todo la formación moral basada en la libertad eran fundamentales. Por eso él participa en la Revolución de Ayutla en 1854 en contra del dictador Santana. Es justamente allí cuando se dan cuenta gente como Juárez, Ocampo, José María Mata, Ponciano Arriaga y muchos otros héroes que fueron los ideólogos que derrocaron al dictador, y todo eso desembocó en la Constitución de 1857, una carta magna que vale la pena estudiar, nos decía nuestro obispo Raúl Ruiz hace algunos años, vale la pena estudiar los debates del Congreso Constituyente, porque ahí se discutía principios bíblicos, y bajo los principios bíblicos se cambió la estructura del Estado mexicano.
ahora sería un Estado liberal de derecho, republicano, representativo, federal y democrático. Y tuvo una gran revolución cultural, quizás la más grande de nuestra historia, al suprimirse la intolerancia religiosa y garantizar la máxima de las libertades, la libertad de pensamiento. Decía Ponciano Arriaga, que era el presidente del Congreso, el pueblo no puede ser libre ni republicano y mucho menos venturoso, por más que 100 constituciones y millares de leyes proclamen leyes abstractas, teorías bellísimas pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de esta sociedad. Para ello, por ejemplo, la ley Juárez decía que la desamortización civil y eclesiástica que se está llevando a cabo y esta reforma mejoraría la situación económica del país. Propusieron los diputados, entre ellos Juárez, no se expedirá en la República ninguna ley ni orden de autoridad que prohíba o impida el ejercicio de ningún culto religioso. Fue así que el 5 de agosto de 1856, cuando se votó, este proyecto, debo decirles, así como está, no se aprobó, pero por lo menos se aprobó que el Estado mexicano ya no sería confesional, no promovería ninguna religión y que además correspondería exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y de disciplina externa la intervención que designen las leyes. Esto fue un parteaguas, queridos hermanos, porque cimbró las estructuras del poder que en ese momento se ejercía. Tan es así que en Roma, el Papa Pío IX, en diciembre de ese mismo año, se pronunció en contra de la nueva redacción de la Constitución de México. ¿Cómo se le ocurría a un país católico aprobar una constitución de este estilo? Y no solo eso, en marzo de 1857, el arzobispo mexicano, Lázaro de la Garza y Ballesteros, declaró que los católicos no podían jurar la Constitución de México y prometió la excomunión a todo aquel funcionario que lo hiciera. El ministro de Justicia de ese entonces, Ezequiel Montes, se entrevistó en la Santa Sede con el cardenal del secretario de Estado. El Papa aceptó finalmente la ley Juárez y las enajenaciones de la ley Lerdo, pero exigió la capacidad de adquirir derechos políticos, jueces especiales para los sacerdotes católicos, y amenazó de excomunión al presidente de la República, Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort, la actitud que tomó fue jurar la Constitución, pero se arrepintió como 15 días después, por petición de su madre. Y entre otras cosas, lo que hizo fue desconocer la Constitución que había jurado, y eso ocasionó muchos problemas en nuestro país. Eso generó la cruenta guerra de los 3 años, entre 1858 y 1860, en la que surge como gran figura la de Benito Juárez, ya que llevó a la defensa de la ley a extremos idílicos. No voy a entrar en muchos detalles, pero lo que decía Benito Juárez en sus escritos es que los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad de los gobernados, que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de algunos. Es durante este periodo que expide la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil, la ley de exclaustración de monjas, la ley sobre la libertad de cultos y finalmente 2 decretos para la salida de las órdenes religiosas del país y la secularización de hospitales e instituciones de beneficencia. Hoy ya no tenemos 2 bandos. Quienes así lo promueven, todavía escuchamos esas voces, pretenden separarnos y crear grupos de poder. No hay buenos ni malos, no hay liberales ni conservadores, no hay santos y pecadores. Aún en los círculos más cercanos, quizás de nuestras iglesias, oímos que hay liberales y progresistas. Eso no existe, eso está en la mente de algunos nada más.
sí preocupa y lo digo aquí con mucho respeto, pero también con mucha certeza, de que aún las iglesias protestantes históricas, a principios del siglo XXI, estamos subidos en esa misma discusión. Todavía, inclusive, nuestra iglesia, en sus medios oficiales, nos invita a unirnos a marchas del Frente Nacional por la Familia, por ejemplo, argumentando la lucha por la vida y el favor del diseño, entre comillas, original de la familia, bajo preceptos de interpretaciones personales que ellos consideran. Hay que tener mucho cuidado. Nada más peligroso. Estos grupos, como el Frente Nacional por la Familia, es un grupo político que vive promoviendo una narrativa falaz de que vivimos en un Estado laico que limita la libertad de educación y de conciencia. Eso no es cierto, hermanos. Lo que hacen ellos es pretender imponer en las leyes mexicanas sus posturas bajo la interpretación de lo que ellos dicen es la palabra de Dios. Lo que hay que discutir como mexicanos no es si hay liberales o conservadores. El verdadero dilema es si tenemos libertad de conciencia o no, porque la libertad de conciencia es la que nos confronta con nuestra propia realidad y eso nos hace responsables. El ser libres nos hace responsables. Si no queremos adoptar esa responsabilidad, entonces tenemos problemas. El que no tiene libertad de conciencia no es libre y no puede ser responsable. Necesita que otros le digan lo que hay que creer y entonces se vuelve un ser fácilmente manipulable. Por ello, el Estado laico es fundamental. Pareciera una contradicción que una iglesia protestante luche por el Estado laico. Es justamente lo que nos ha dado la libertad de estar aquí y es justamente lo que nos ha hecho responsables para tomar las decisiones y proclamar el reino de Dios. Quienes promueven un gobierno o leyes orientadas por cualquier confesión religiosa, lo único que están promoviendo es la irresponsabilidad para que no haya libertad de conciencia. Las leyes no promueven comportamientos morales, nunca ha sido así. Lo podemos leer inclusive en la Escritura. No es la ley la que promueve la moralidad de la gente. Es la libertad que se consigue y se conquista día con día. Es la libertad que se construye con educación e instrucción, pero también con reflexión y análisis. Debemos reconocer que los herederos de estas tradiciones liberales a veces hemos caído en la pereza intelectual y pareciera ser que estamos esperando a que alguien nos venga a decir qué hacer. Por eso, que vivan hombres como Benito Juárez, que viva la libertad de conciencia y que viva México. Muchas gracias.